Buenas noches para todos, bienvenidos a esta sesión en la cual discutiremos el tema de lo que es la comunicación y la actividad comunicativa lingüística. Para partir y para poder iniciar esta exposición o esta explicación de esta temática, vamos a centrarnos en primera instancia en reflexionar sobre lo que entendemos sobre comunicación. Para ello, entonces, vamos a fijarnos en la siguiente diapositiva. Como vemos, entonces, consideramos comunicación a todo proceso mediante el cual se transmite información. ¿Cuál es el proceso mediante el cual se transmite información? Nosotros no transmitimos o pensamos o tenemos la idea de que comunicarnos solamente lo podemos hacer las personas, y no es así. La comunicación no solamente data o es innata de las personas. La comunicación también se puede dar, y como lo podemos ver en la imagen hoy en día, a través del computador, a través de la radio, a través de un celular, a través de un MP3, a través del teléfono, a través de una cámara digital, a través de un radio o a través del cine. Entonces, no solamente contamos con que la comunicación o esa transmisión de información se puede hacer a través de las personas, sino que también existen otros medios, otros objetos, otros elementos que nos permiten, pues, llevar un acto comunicativo. Para llegar entonces a ese acto comunicativo debemos tener en cuenta que existen unos elementos que son súper importantes y que se deben tener en cuenta en el momento que vamos a hacer ese intercambio de comunicación. Para eso entonces contamos con que los elementos de todo proceso comunicativo son un referente, un emisor, un receptor, un canal, un código y un mensaje. Cuando tenemos claros cuáles son las funciones de cada uno de estos elementos dentro del proceso comunicativo, vamos a saber si nuestro acto comunicativo fue exitoso o no, es decir, si hubo comprensión o si hubo una retroalimentación de lo que nosotros necesitábamos o de lo que nos inquietaba hacer dentro de ese proceso comunicativo. Cuando estamos hablando del referente, entonces decimos que referente es aquel sector de la realidad natural o social acerca de la cual transmitimos información. Creo que son palabras bastante técnicas y que no serían claras para ustedes. En otras palabras, cuando decimos referente es al asunto, es decir, de lo que vamos a hablar o cuál es nuestra intención frente a lo que queremos transmitir o comunicar. Pongo un ejemplo. Entonces, estamos en estos momentos viendo las noticias, ¿sí? Las 7 de la noche. Y la noticia o la primera noticia que nos transmiten en ese momento es que la situación de los habitantes de Mocoa sigue siendo crítica en estos momentos por el invierno. En ese momento, si esa es, digamos, la generalidad que yo le estoy diciendo sobre la noticia y le digo a usted cuál es el referente, usted muy seguramente me tendría que decir que el referente es de lo que vamos a tratar. ¿De qué se trata esta noticia? De la situación de Mocoa por los estragos que están sucediendo en estos momentos o la situación climática de los habitantes de Mocoa. Cuando hablamos de un emisor, estamos hablando de la persona, el animal o la cosa que transmite la información. Como lo dije anteriormente o en la diapositiva anterior, no solamente nos comunicamos las personas, los animales también lo pueden hacer y las cosas, como vimos los objetos, también pueden transmitir información. En el caso que les acabo de nombrar o el ejemplo anterior que tomamos para el referente, el hecho de que estamos viendo las noticias y que la primera noticia que emite el noticiero es la situación de los habitantes de Mocoa por los efectos del clima. En este caso, ¿quién sería el emisor? Claramente diríamos que el emisor es el noticiero, llámese Caracol,
RCN, City TV, pero sería el noticiero. Cuando hablamos de un receptor o destinatario, nos referimos a quien recibe la información. En este caso, nosotros seríamos los receptores o los televidentes serían los receptores de ese ejemplo que tomé inicialmente de la noticia que está emitiendo el noticiero. El canal, entonces decimos que es el instrumento o el medio físico ambiental a través del cual se propaga la información. Para nuestro caso, yo dije que estábamos viendo las noticias. Entonces, nuestro canal sería el televisor. El código es el sistema de señales mediante las cuales se elabora la información. Si estamos viendo las noticias, ese código que están usando es un código oral. Entonces, ¿por qué? Porque nos están hablando. Si bien pues, los televisores hoy en día tienen closed caption, no quiere decir pues que ese es el código que estamos utilizando. Ese código simplemente o ese closed caption que aparece dentro de las noticias o dentro de muchos de los programas es una herramienta con la que cuenta el programa o el televisor para emitir el mensaje, pero no es el código total. El código para todo el caso del ejemplo que yo estoy citando en estos momentos sería el código oral o la oralidad. Y el mensaje. El mensaje entonces dice que es la unidad que resulta de organizar las señales necesarias para transmitir una información de acuerdo con las reglas del sistema al cual pertenece. Entonces, de alguna manera, el mensaje es mi motivación o lo que realmente yo quiero comunicarle a ese receptor o destinatario. En el caso que estamos tomando de ejemplo, pues sería comunicar cuál es la situación en estos momentos de los habitantes de Mocoa frente al duro invierno que se está viviendo en esa zona del país. Sin embargo, pues toda comunicación o todo proceso comunicativo obedece a unas etapas de la comunicación. Entonces, para esas etapas de la comunicación partimos de dos componentes básicos o dos elementos básicos del proceso comunicativo, que son el emisor y el receptor. Y cada uno pues ejerce sus funciones. En el caso del emisor, él selecciona un referente, es decir, un asunto, un tema que va a tratar. El receptor, por el contrario, lo que hace es identificar y reconocer esas señales que le está emitiendo el emisor. El emisor codifica o elabora el mensaje. El receptor lo que hace es recibir y codificar también el mensaje. El emisor selecciona el canal, el receptor decodifica y interpreta el mensaje. El emisor emite el mensaje y el receptor lo que hace es una retroalimentación o reacción ante el mensaje recibido. Bueno, pero así como entonces hemos tocado en estos momentos lo que es la comunicación, les recuerdo que es la transmisión de información, que esta cuenta con los elementos indispensables para todo proceso comunicativo y que se debe llevar a través de estas etapas. Comprenderíamos entonces que, en resumidas cuentas, como lo muestra el gráfico, nuestro mensaje o nuestro proceso de comunicación parte del emisor. Al partir del emisor, entonces, este es el que lo emite al receptor, como lo vemos acá. Y entre esta emisión y esta recepción, debo tener muy en cuenta el canal y el mensaje que voy a dar. En este caso, el emisor codifica, el receptor decodifica y entre los dos o simultáneamente debe existir una retroalimentación a través del canal y del mensaje que se emitió. Sin embargo, hay dos factores externos que debo tener en cuenta de este proceso, que es el referente y el código. Recuerden que el referente es el asunto de lo que voy a tratar y el código pues es el cual voy a utilizar o mediante el cual voy a transmitir ese proceso comunicativo. Si bien entonces tenemos que este proceso comunicativo se da de esta manera y ustedes han entendido este proceso que tenemos acá, los invito en este momento a que tomemos el taller que fue entregado en clase, que dice taller
taller La comunicación y la actividad comunicativa lingüística y nos afrontemos o nos arriesguemos en este momento a resolver el primer punto. Entonces dice el primer punto: a partir del siguiente texto, identifiquemos los elementos que participan y las etapas que se realizan en este proceso comunicativo. Entonces tenemos un mensaje o una noticia, y la noticia la tenemos que analizar bajo este mismo esquema que le estoy presentando acá. Es decir, yo voy a tener que ser capaz de identificar quién es el referente, quién es el emisor, quién es el código, cuál es el canal que utilicé, cuál es el mensaje y el receptor. Para eso es el espacio o el esquema que está abajo. Entonces dice la noticia: colombianos, quiero invitarlos a que construyamos con fe y optimismo un futuro para nuestra nación, un futuro de prosperidad y paz, a que despejemos el mañana para nosotros, para las nuevas generaciones, para nuestros hijos. Lucharemos por la paz y por la democracia, defendiendo nuestro más sagrado principio. Vivimos tiempos difíciles y sé que tendremos que superar muchísimas dificultades, pero tengo una visión que me llena de esperanza. Nuestra nación vivirá en un nuevo amanecer. El futuro es ahora, compatriotas. Vamos todos a hacer la revolución pacífica que los colombianos reclaman y necesitan. César Gaviria, tomado del tiempo el día mayo 28 de 1990. Entonces, tomémonos 5 minutos para que cada uno resuelva el ejercicio y enseguida lo compare con las respuestas que tuvieron que haber colocado si el ejercicio lo hubiésemos desarrollado en clase. Bueno, entonces vamos a empezar con cada uno de los componentes de esos elementos que hacen parte del proceso comunicativo para ver si entendimos cómo se da el proceso. Entonces, después de haber leído el texto, usted debe haber identificado que el referente, es decir, el asunto o de lo que se quiere hablar, en este caso es de la paz. El código que se utilizó para este mensaje fue el escrito, puesto que es una noticia publicada en El Tiempo. Su emisor, César Gaviria, quien fue quien escribió la noticia o el mensaje que envió a quién, a un receptor que son los colombianos o los lectores. ¿A través de qué? Del periódico. Y el mensaje, en resumidas cuentas o en una sola idea, es la construcción de la paz. Como podemos ver, pues acá están todos los elementos integrados a el ejercicio, pues de cómo podemos identificar elementos dentro de un proceso comunicativo. Bueno, pero así como nosotros somos capaces de identificar esos elementos dentro del proceso comunicativo, también tenemos que tener en cuenta que otro elemento que es muy importante en el momento de nuestra actividad lingüística o en el hecho de ejercer el proceso de la comunicación es lo que llamamos una actividad comunicativa lingüística. Una actividad comunicativa lingüística es una actividad por medio de la cual usamos los signos de una lengua, conformamos un mensaje con la intención de alcanzar un objetivo fijado de antemano. Si vemos el ejemplo de las dos personas,
Estas dos personas o, digamos, la señora es quien está elaborando el mensaje y es donde se va a iniciar la actividad lingüística. Dentro de nuestra definición dice que usamos los signos de una lengua. Si esto no estuviera plasmado en esta imagen, diríamos que entonces los signos que utilizó de la lengua esta persona para emitir este saludo de hola, ¿qué tal? Sería el lenguaje o el español, ¿cierto? ¿Qué mensaje conformó? Pues hola, ¿qué tal? Un saludo. ¿Y cuál era la intención? Pues claramente, como lo vemos en la imagen, era saludar a la otra persona. Al igual que cuando hacemos el proceso de comunicación, el proceso de actividad lingüística también se vale de unas etapas. Entonces tenemos la etapa de motivación, la etapa de planificación, la etapa de realización y la etapa de consecución de una finalidad. Cada una de ellas, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de la etapa de la motivación, estamos hablando de las acciones humanas que están originadas por necesidades biológicas, psicosociales, afectivas, cognitivas, etcétera, que nos llevan a comprometernos en un proceso social de interacción que puede ser informar, explicar, pedir, persuadir, entre otras. En otras palabras, la motivación obedece al mismo asunto. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para qué voy a hacer ese acto comunicativo? Lo que busco es informar, lo que busco es que me den una explicación, lo que busco es pedir, lo que busco es persuadir. Entonces, ¿cuál es mi intención comunicativa? Y esa es la motivación que necesito para poder continuar con las siguientes etapas. Luego de que yo tengo claro qué es mi motivación, que lo que quiero a través de mi actividad lingüística es informar o explicar o pedir o persuadir, entre otras, entonces planifico o llega la planificación de esa actividad lingüística. Para eso, usted cada vez que hace esa planificación debe tener claro los siguientes interrogantes. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Cuando en su acto comunicativo y en su planificación es fácil reconocer las respuestas a esos interrogantes, hemos tenido en cuenta que hay una planificación muy bien hecha del acto comunicativo. Como tercer punto tenemos la realización. Entonces, la realización es la elaboración y emisión del mensaje que yo necesito dar utilizando los signos lingüísticos de la lengua y llevándolo a cabo a distintas acciones o operaciones, es decir, emitir el mensaje como tal. No importa si es oral, si es escrito, si es por email, si es por una carta, si es por un correo electrónico, si es por un WhatsApp, etcétera. Es eso ya la realización. Y la consecución de una finalidad es el resultado que nosotros obtenemos de esa actividad lingüística. La idea es que esta debe coincidir con el objetivo inicial, es decir, con la motivación que yo buscaba aquí, y debe contribuir a solucionar la necesidad que usted también se planteó aquí a través de la motivación y la planificación. Veamos con un ejemplo para que nos quede más claro. El siguiente ejemplo sirve para ilustrar mejor el proceso de la actividad comunicativa lingüística. El señor Pedro López ha tenido fiebre y un fuerte dolor de cabeza. Necesita una cita médica. Para satisfacer su necesidad debe solicitar la cita. Planea esta operación en torno a interrogantes tales como ¿qué va a decir? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? El resultado de esta planeación lo conduce a llamar por teléfono y a producir el siguiente mensaje oral. Buenas tardes, señorita. Necesito una cita con el doctor González. ¿Para cuándo me la puede dar? La receptora del mensaje responde. Puedo dársela para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. El señor López ha realizado una actividad comunicativa y ha logrado su objetivo inicial, contribuyendo así a la solución de una necesidad. Vamos a verlo entonces desglosado como está aquí en las etapas
cuál frase o cuál es la parte que corresponde a la motivación, a la planificación, a la realización y a una consecución de una finalidad. Entonces, ¿cuál era la motivación del Señor? Pues la necesidad de conseguir una cita médica. ¿Qué hizo de planeación? Pues organizó sus ideas para producir un mensaje adecuado. ¿Cuál fue la realización? Entonces, pues fue la expresión que utilizó al decirle a la señorita: buenas tardes, señorita, necesito una cita con el doctor González, ¿para cuándo me la puede dar? ¿Y cuál fue la consecución final? Pues la persona, el receptor, entonces le dice: puedo dársela para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Y ahí pues podemos ver excelentemente cómo se hace un acto comunicativo o cómo se lleva a cabo un acto comunicativo eficiente, coherente y con una intención, encontrando pues una consecución de finalidad. En el taller, el segundo punto nos plantea pues 2 diagramas para completar teniendo en cuenta esto. Entonces dice: complete los siguientes diagramas. En el primer diagrama entonces encontramos que tenemos los espacios donde está organización de las ideas para elaborar un mensaje para pedir alimento y el mensaje que es: por favor me da un café con leche, huevos fritos y pan. Nosotros debemos redactar cuál sería la motivación para llegar a ese mensaje y cuál sería la consecución final, pues para lograr este mensaje. Entonces tomémonos 5 minuticos para realizarlo y ya lo corregimos. Bueno, el primer punto o el primer cuadro tendría que haber quedado con las siguientes opciones. Como motivación, usted pudo haber escrito: tengo hambre o quiero desayunar. O otra opción podría ser: quiero algo de comer. ¿Sí? Esa es una motivación. ¿Qué hace usted entonces? Pues organiza sus ideas para elaborar el mensaje para pedir este alimento. Entonces, teniendo en cuenta los interrogantes que dicen que se deben tener en esta parte. ¿El mensaje cuál fue? Por favor, me da un café con leche, huevos fritos y pan. Pues la respuesta de la persona que a usted lo atendió, si queremos alcanzar el objetivo como lo define la consecución final, entonces sería algo así como: con gusto, en 10 minutos estará listo su pedido. O también podría ser: en un momento lo traigo. Puede acercarse a la barra de comidas a tomar lo que desea, y cualquier otra respuesta que sea coherente para ese mensaje de: por favor me da un café con leche, huevos fritos y pan. Tenemos un segundo ejercicio en el cual nos dan acá: solicitar información sobre una beca para especialización en el exterior. En este caso, yo debo redactar la preparación, ¿sí? O la planeación. Debo también preparar cuál sería el mensaje, ¿cierto? O el resultado, y luego la consecución final. Entonces, dice: solicitar información sobre una beca de especialización en el exterior. Entonces, voy a organizar mis ideas sobre lo que voy a preguntar para poder aplicar a la beca, como: ¿dónde es la beca? ¿Cuánto me cubre? ¿Hasta qué fecha? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me debo postular? ¿Qué documentos debo entregar? ¿Cuánto dura? Si la universidad puede financiar alguna parte o no, simplemente es en su totalidad por parte del estudiante, etcétera. Entonces, pues cuando ya se da la realización, entonces esta persona dice: buenas tardes, por ejemplo. ¿Me podría indicar cuáles son los requisitos de inscripción para aplicar a la beca de especialización? Ese sería pues el interrogante, lo que desea preguntar la persona que puede realizar esto. En ese momento, entonces, pues la persona que
o la obtención o la consecución final sería claro, con gusto. Ingresando a la dirección www.unimonserrate.edu.co podrá encontrar toda la información. No quiere decir que estas son las únicas respuestas. Yo lo pensé así y lo dejé así como para darles un ejemplo a ustedes y que ustedes se hagan a la idea. Pero pues otro podría decir, buenos días, que quiero pedir información sobre la beca, tales como costos, requisitos, fechas de inscripción, entre otras. En todo caso es que haya una relación entre lo que usted tiene de motivación, lo que planea, lo que resulta de esa planeación y la consecución final. Espero pues que con estos ejemplos haya quedado claro pues lo que sería la actividad comunicativa. En este último ejemplo también como respuestas pues podría usted decir en el caso de la realización acercarse perfectamente, no llamar sino acercarse al sitio donde pueden dar la información para la beca y hacer las mismas preguntas y pues la respuesta podría ser otra y la persona le podría decir así, sí, claro, necesita los siguientes documentos, los requisitos son los siguientes. Son todos los diferentes caminos por los cuales usted puede hacer ese acto comunicativo y ese acto comunicativo va a surtir efecto o va a cumplir con la característica principal de esto que es la comunicación. Como tarea, entonces ustedes deberán realizar el punto número 3, el número 4 y el número 5. Para ello, entonces, dice, lea cuidadosamente la siguiente información. Señores propietarios de lotes, los expertos recomiendan tener las siguientes precauciones para evitar pérdidas irreparables. A. Cercar la propiedad e instalarle un puesto de vigilancia. B. Para los trámites de compra y venta, asesorarse de personas conocidas o de profesionales pertenecientes a los gremios del ramo. C. Radicar ante la alcaldía respectiva los documentos que lo acreditan como reales dueños del inmueble. Entonces dice que a partir de ese texto, usted teniendo en cuenta el texto debe analizar o hacer un proceso comunicativo, donde A. Diga cuál es la intención comunicativa de ese texto. Recuerde que cuando hablamos de la intención, ¿cierto? Estamos hablando, como lo tenemos acá en las etapas, de qué es lo que usted pretende o qué es lo que está haciendo el texto. Si está informando, si está explicando, si está persuadiendo, si está pidiendo algo. Entonces, esa es la intención. Si usted dice, bueno, la intención es pedir seguridad a los habitantes, pues es algo muy resumido. Sintetice la intención que pretende comunicar. Entonces, en esa intención que pretende comunicar es cuál es el mensaje que está transmitiendo esa información que acabamos de leer. C. Exprese la actitud que usted cree que tomarán los receptores del mensaje. Entonces, referente a ese mensaje que emite pues la administración y lo tienen en cuenta, ¿cuál considera usted que debe ser la actitud que tomará la administración frente a ese pequeño incidente? Entonces, acatarán las ideas, no las acatarán, las difundirán con sus compañeros de trabajo. ¿Qué cree usted que puede pasar ahí? Para el cuarto punto, entonces, usted debe relacionar los mensajes con la intención comunicativa que los origina. Si el mensaje está agradeciendo, prometiendo, informando, amenazando, preguntando o advirtiendo. Cada una de las oraciones pertenece a una intención comunicativa de origen. Por ejemplo, si yo considero que la letra F dice el taller se terminará en el mes de julio, ¿sí? Y yo considero que esa frase lo que está haciendo es informar, pues yo voy a colocar la F enfrente de la palabra que dice informar. Y así sucesivamente pues con las otras alternativas u otras oraciones que tienen ahí para poder desarrollar el ejercicio.
Dentro de los paréntesis deben aparecer son las letras que van acompañando a cada una de las oraciones. No debe aparecer nada más, no deben llevar no debe aparecer nada más, sino eso ahí. No, o sea, no necesito que ustedes cojan y me unan con líneas, por ejemplo, y me digan que la E, por ejemplo, puede ir y comprometer. Entonces lo que hacen es trazarme una línea. No, señores, dentro de los paréntesis ustedes deben escribir la letra que acompaña a cada uno de los enunciados para que el ejercicio quede bien resuelto. Y para el quinto punto, entonces lo que usted debe realizar es redactar un mensaje con cada una de las siguientes intenciones comunicativas. Para eso y para que sus ejemplos o sus oraciones o sus enunciados queden bien elaborados, puede retomar los ejemplos o los enunciados que sean en el punto número 4. Retomarlos no quiere decir que es que usted va a volver a escribirlos acá, no, usted va a elaborar unos nuevos a partir de lo que usted entiende que pudo unir con la intención comunicativa que generaba cada uno de esos mensajes y asimismo podrá entonces elaborar los suyos. Deben ser diferentes a los del número 4, pero sí se pueden tomar como ejemplo para elaborar los del punto número 5. Si tiene alguna dificultad o para usted no es claro la diferencia que hay entre algunas de las palabras que se colocan como intención comunicativa, pues le sugiero que por favor busque y clarifique a través del diccionario cuál es el significado de cada uno de esos verbos y qué diferencia hay para que asimismo usted pueda hacer muy bien el ejercicio número 4 y el ejercicio número 5. Recuerden que este material lo deben marcar en la parte superior, como aparece en sus hojas que se les entregó en clase, y lo deben entregar en la siguiente clase, es decir, en la clase presencial el próximo lunes 27 de agosto. Recuerden que en esa fecha, ese día, el 27 de agosto, es cuando vamos a volver a tener nuestro encuentro presencial. No olviden que en el transcurso del fin de semana 19-20 estará a través también de esta plataforma ingresada la clase virtual que tendríamos para el siguiente lunes 20, que es festivo. Aquí van a encontrar de la misma manera que estoy haciendo esta grabación una serie de material, unas explicaciones y van a tener una actividad que presentar. Cualquier duda que tengan al respecto sobre la explicación, por favor, o que no tiene claro de resolver en el taller, puede comunicarse conmigo a través del email que les di el día de ayer. Sin embargo, lo recuerdo. dmvargasp@unimonserrate.edu.co. Acá pues podrá transmitirme sus inquietudes, pues que yo pueda en algún momento resolver o que le pueda aclarar para que pueda realizar muy bien este ejercicio. Agradezco su atención y feliz noche para todos.